Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes, tu podcast de Motorsport. En el capítulo de hoy vamos a hablar de toda la actualidad del Gran Premio de Qatar, la nueva lesión de Jorge Martín, la victoria de Marc Márquez en una carrera que fue increíble y todo lo sucedido y los detalles más importantes que trataremos de este fin de semana de Qatar junto a un invitado muy especial que ahora conoceréis. Comenzamos. Muy buenas a todos, aquí en un episodio más, una semana más. Estamos aquí en Semana Santa, no descansamos ni en Semana Santa ya. Vamos con otra semana de mucha acción de MotoGP, de Superbike, de Fórmula 1. Esta vez contamos además con Francesc Bisset, ¿qué tal? Un Bueno, experto y un ya experimentado dentro del mundo del motor. ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, vamos a hablar de lo que más nos gusta, MotoGP. Y con eso vamos a empezar, con MotoGP, que estuvo en el Gran Premio de Qatar. Un Gran Premio de Qatar que comenzó más o menos tranquilo, pero que el final ha sido un absoluto caos, que hemos tenido sustos, hemos tenido acción, batallas, hemos tenido de todo. Y con lo primero con lo que queremos comenzar es con Jorge Martín, que lamentablemente ha sufrido otra nueva lesión en su fin de semana de regreso con esas 11 fracturas en las costillas, en los arcos costales y también ese drenaje que tiene ahora mismo aspirativo por el neumotórax. Ahora solo queda esperar una situación bastante complicada, pero que ha abierto mucho debate con varias cosas y yo creo que la primera de todas que podemos comentar es la de la bandera roja, ¿no? Si quieres empezar tú, Javi, por ejemplo. Sí, a mí antes me gustaría puntualizar el que pongamos el alcance de una lesión de este tipo. O sea, al final es una lesión realmente no peligrosa porque su salud no tiene ningún peligro, pero la situación de un neumotórax es una situación siempre muy delicada. O sea, tener que estar intubado a nivel de costillas para sacar ese aire que está entre el pulmón y el pecho es una situación muy delicada y una situación bueno, por ejemplo, recuerdo cuando Marc Márquez tuvo su lesión, que fue muy mediática, a nivel de lo que suponía la pérdida del campeonato. Yo creo que esta lesión está como mínimo al alcance de esa en cuanto a pérdida de un piloto durante tanto tiempo, porque ahora mismo los plazos no se saben, pero no se estiman plazos cercanos en el tiempo de su vuelta. Es una lesión muy delicada. Lo primero por las costillas muy delicadas y muy dolorosas. Lo segundo por el neumotórax, que es una situación a nivel de vital que tiene que estar perfectamente recuperada y no puedes adelantar ningún plazo. Entonces, bueno, creo que tuvimos mucha suerte. Fue un pequeño milagro lo que sucedió en Qatar con Jorge Martín y que no o sea, pudo ir a más por esa situación de la bandera roja, una situación que nadie entendimos y que no puede ser que estén atendiendo a un piloto en pista en una claramente que se vio en pantalla, en un punto en el que es un punto en el que puede ser de caída, o sea, al final es una trayectoria en la que si se caen en la segunda curva de derechas, la moto va directamente hacia la zona en la que cayó Jorge, como fue el caso de Jorge, que acabó allí y dirección de carrera no tomó ninguna medida para parar la carrera o para intentar salvaguardar la seguridad tanto de los Marshalls como de Jorge. Para mí, este tipo de cosas no tienen sentido y lo que más me enfada es que luego tampoco se salga a dar ningún tipo de explicación al respecto, como si fuese lo normal. Creo que no podemos pasar por alto este tipo de situaciones y cuantas más personas lo conozcan, creo que hacemos un favor por lo que más nos gusta, que es el motociclismo, porque si otro piloto llega a caer allí, no hubiese sido responsabilidad del piloto. Un piloto está concentrado a niveles en los que incluso a veces es muy difícil ver las banderas. O puedes ver una bandera amarilla, pero no fijarte en que hay un piloto tendido en el suelo y que lo están atendiendo, puedes simplemente ver la bandera amarilla. Hubiese sido responsabilidad de dirección de carrera. Y al final, pues bueno, yo creo que la suerte acaba premiando de nuestro lado y no se dan este tipo de situaciones, pero esto no es ponerse dramático, es ponerse realista. Si llega a haber otra caída ahí, hubiésemos tenido un problema muchísimo mayor. Te acabo de pasar un pantallazo por si lo quieres poner, Sí, que añadiremos ahora al mismo final pantallazos de la situación. explica un poco todo esto. Por el tema de las costillas, recordemos que Jorge Martín viene de dos caídas, de la caída del primer test de Sepang
y de la caída en el karting de Menargens, que está cerca de aquí, de Móra a 1 horita y cuarto, que la caída de Menargens ya tuvo, creo que 2 costillas tocadas también. Ya venía con, Fisuradas, sí, eso es lo que aparte se del transmite. escafoide y todo, ya venía con 2 costillas que ya estaban afectadas. Y al final, si quieres ir preparando estas imágenes que te he pasado, porque explican un poco lo que tú dices. La primera es el tema de la no bandera roja, que se ve claramente cómo pasa Márquez o Pecco por allí. Sí, los tres, Y Maverick, Márquez y Pecco, en la cabeza de carrera a todo, fondo. sí, y él y los Marshalls y todo ahí tendidos. Al final, esto yo flipé porque es como de primero de motociclismo, porque al final en los kartings, lo primero que te dicen en mi caso, cuando me acredito de fotógrafo y tal, te digo kartings, no circuitos, porque al final en los kartings estás más a pie de pista y aún es más peligroso el no ponerte en los exteriores de las curvas y todo esto que sí que te puede pasar lo mismo al final, ¿entiendes? Y ahora cuando vean las imágenes es que se te ponen los pelos de punta porque dices, igual que es que no hace falta ir a más. Y la misma caída de Martín, que se le fuese así de delante, es que los arrolla a los Marshalls y el piloto que está tendido en el suelo. Es Es que que estamos hablando de una una MotoGP, son incongruencia 150 brutal. kilos en seco. O sea, es un misil. O sea, Sí, deslizándose, por mucho que pierda pasaje y velocidad. todo. No, y encima, ¿sabes lo que es lo peligroso en este tipo de caídas? Es que como la moto va deslizando y no hay asfalto, digamos, es grava, el cambio de desnivel hace que Que la dé moto vueltas. baje, pille estribera y empiece a dar vueltas de campana y les caiga la moto en la cabeza. Es que es así. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, el accidente de Luis Salom en Montmeló, todo viendo asfalto es lo que decimos, es porque el impacto de la moto, al rebotar, creo que fue la moto en la pared contra él, o no me acuerdo bien, Sí, pero porque el impacto de una fue moto en así, o sea, movimiento es deslizando una, es es peligrosísimo. una caída que se le fue de adelante, pero al final fue el impacto de la moto. A mí me viene uno muy cercano más o menos, que fue, si no recuerdo mal, Silverstone 2018, que en una clasificación comenzó a llover y una moto arrolló a Tito Rabat. Sí, a la pierna, a la pierna. Y En la Tito de Rabat se destrozó la pierna. Y añado yo más, Movistar. incluso Puede situaciones. ser, sí. Sí, sí, sí. Otra situación creo que también fue 2018-2019 en Valencia, que cayó Johan Zarco y lo arrolló Iker Lecuona, con la Sí. moto de Sí, Iker Lecuona. es verdad, sí, O sea, sí. es que no es una situación que nos inventemos, es que es una situación que ha sucedido. Y yo lo vi desde la grada, desde la grada azul de Cheste, lo vi en primera persona. Que era el año Y que el Iker Lecuona debutaba debuta. en MotoGP en Bravo. las últimas Eso carreras. es. Eso es. Y se caen separados. Se cae primero Johan Zarco, se cae después Iker Lecuona y la moto en una curva, por cierto, en subida. Es decir, que la moto pierde muchísima velocidad en esa curva. Pero bueno, que se escuchó el impacto. O sea, que no fue cualquier cosa. No es una situación rocambolesca que no haya sucedido. Es que ha sucedido. Sí. Y aquí había más de 2 personas trabajando para salvaguardar la lesión de Jorge Martín y ayudarle tras la caída. Yo creo que es algo que no entiendo cómo sigue sucediendo. O sea, es verdad que hablaba con Álvaro antes de iniciar el podcast que evidentemente en motociclismo las situaciones de bandera roja no hay un punto intermedio como puede haber en automovilismo a nivel de safety car o de virtual safety car que pueda paralizar un momento la carrera y después relanzarla. La situación es o continúa la carrera o la paramos. Y esta situación hace que dirección de carrera a veces dude. Pero también la situación del motociclismo no es la del automovilismo. La seguridad es inferior porque el piloto queda tendido, el cuerpo del piloto queda tendido en el suelo. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto es una situación a futuro a valorar, pero
hoy por hoy, porque quizá hay gente que se pregunta el por qué no existe esta figura en los campeonatos del mundo de motociclismo. Y es por el simple hecho de que la pérdida de temperatura en un neumático de moto es una situación muy peligrosa de cara a relanzar una carrera tras haber estado varias vueltas a un ritmo muy lento. Pero sí que creo que quizá encontrar soluciones intermedias de algún tipo sería lo ideal para que este tipo de situaciones en las que dirección de carrera duda porque les da miedo paralizar la carrera, porque es pararla, y en este caso, si mal no recuerdo, darla por terminada. No sé si se habían superado los 2 tercios de Era carrera. en la vuelta, pero que lo tengo aquí, que tengo la... Yo creo que sí, que se habían superado los 2 tercios. Sí, Dices, era la vuelta 14. Sí, o sea, se había o superado el sea, final de hubiese carrera. sido finalizar la carrera y por Sí, tanto les da mucho miedo tomar esas decisiones, pero si es un gran problema, a un gran problema hay que poner una gran solución. Si es un gran problema parar una carrera cuando hay un piloto tendido, porque a nivel económico, a nivel de patrocinios, a nivel de espectáculo, te rompe por completo, lo primero que tienes que velar es por la seguridad y por tanto tienes que encontrar una solución X que desconocemos para que una carrera pueda continuar, pero en ese momento se vele por la seguridad del piloto. Creo que es necesaria este paso. sí, yo pienso también que, bueno, tienes razón en todo lo que has dicho. Y creo también que la figura de Simon Crawford también es un director más, lo que digo, es rookie, pero pienso que él habrá tomado nota y hará algo porque era ya como comentarista y como pit reporter, por lo que he podido ver y explicado, era muy, digamos, está muy al lado de los pilotos y creo que habrá tomado nota y para solucionarlo, para que no vuelva a pasar. Pero es lo que tú dices, al final no es como una carrera de coches que puedes poner el safety car y que van todos, digamos, en fila, pero lo que decimos, que era una situación que perfectamente hubiese podido ser muy, muy peligrosa si un piloto se cae de delante. Mira, a mí una situación que se me ocurre así, estaba pensando a bote pronto, y yo no voy a solucionar nada, pero quizá lo que se podría hacer y que daría espectáculo es el reinicio de carrera tipo flag to flag. O sea, mantener una especie de safety car mientras lo están atendiendo y que en un momento dado se abra la ventana de cambiar de moto con calentadores para que puedan salir con en condiciones óptimas. No sé si, o sea, es que al final no sé si sería posible, pero creo que Igual tienen que es buscar. enrevesar mucho el Claro, plan. pero Sí, tienen que porque, buscar una por ejemplo, situación. imagínate que te pasa esto y estás dentro de la situación flag to flag. Digamos que te pasa esto, pero que esta pista ni que está lloviznando o que... O, No, ya, claro, ahí sería complicado. es complicado porque también has de dar también tiempo a los mecánicos de calentar las motos, poner los settings, a ver, que normalmente tienes la segunda moto preparada, si no llueve o no está previsto que llueva, ya tienes la segunda moto preparada O con quizá, los no lo mismos sé, un settings set, de seco, un ¿sabes? set extra de neumáticos que no puedes utilizar a no ser que suceda algo de esto y hacer un pit stop. O sea, como se ha hecho en Superbikes, por ejemplo. No lo sé, o sea, pero creo que hay que encontrar una situación, por rocambolesca que pueda sonar, a una situación que es que cualquier día. El año pasado también sucedió o hace 2 años, no recuerdo, pero bueno, con Jorge Navarro En en Phillip Australia. Island, en Australia, que tenía una fractura de tibia y peroné y estaba tendido en el suelo sin casco y estaban pasando las motos. Es que es Es recurrente. verdad, Es, cierto, es cierto. es muy recurrente. O sea, no Estaba sé. con el Pons, puede ser, que Sí, yo estaba creo que fue el último año sustituyendo a... de Moto 2. No era el año pasado, esto no fue el año pasado. No, 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 no. no, fue hace. 2021-2022 Sí, fue. porque luego estuvo en Super Sport. Estaba haciendo una sustitución, yo creo, o la Estaba en el última Pons temporada. sustituyendo a alguien. O la Es que última me parece temporada, algo sí. como más reciente esto, ¿eh? Sí, a Sí, mí era una también, pero sustitución porque ya estaba en Super Sport haciendo algo. sí. Sí, sí. El caso es Porque que, luego bueno, sustituyó a Baldassarri, puede ser, y tal. En el sí. Oredac. Bueno, el caso es que sucedió en Phillip Island. Sí, sí. Sí, lo importante. Sí. Y que es algo recurrente. Entonces, bueno, aquí es
es importante poner el foco en esto y no en algo que Francesc también ahora nos dirá unos datos que creo que lo dejan claro. Poner el foco no en esto, perdón, y no en que quizá la caída fue porque Jorge Martín no estaba preparado. Que aquí Francesc os va a dar unos datos que creo que dejan claro que Jorge Martín estaba más que preparado para afrontar el fin de semana. Bueno, al final, si tú miras el ritmo de vuelta de Jorge Martín durante hasta la vuelta 14, que es cuando cae, tampoco no es un ritmo malo. Está, creo que, si no recuerdo mal, en 53, para que lo tengo aquí. Estaba, espera un segundo que lo tengo aquí en el... En 53, 4, 53 o 54 habías dicho. Estaba, mira, ya lo tengo aquí. Vale. 54, 0, 53, 8, 53, 6, 53, 8, 53, 6, 53, 4, 53, 4, 5, 6, vuelta rápida personal en la vuelta 9. Después sí que en la vuelta 11 ya empieza pasa de la vuelta 10 un 53, 7 a la vuelta 11 un 54, 3 y un 54, 4 en la 12 y otro igual en la 13. Pero es que si miras a Augusto Fernández, estaba igual o peor, o el Chandra. Y que Augusto Fernández, que es lo que explicaré ahora, cae en la misma vuelta, en la 14, pero como se vio, cae no unos metros antes, sino quizás al principio de la vuelta 14, y Jorge cae al final. ¿Y qué pasa? Al final, yo estoy como a un 60-40 de que fue fruto de la mala suerte, porque al final no olvidemos el toque barra accidente de Dijan Antonio con Alex Márquez en el inicio en las primeras vueltas de carrera, que esto obliga a que Dijan Antonio era un piloto de los que tenía ritmo para, no quizás para ganar a Marc, pero para hacer segundo o tercero, pero estaba clarísimo. Y descuida, sino para lucharle la victoria a Marc. Porque si recordáis, Dijan Antonio en ya Qatar, ganó en Qatar. la carrera que destacó y que le permitió seguir en el campeonato en Gresini. Entonces, ¿qué pasa? Si Dijan Antonio no hubiese caído, Jorge Martín por detrás, con la caída de Augusto Fernández y Chantra estando más lejos, no lo habría arrollado nadie, ¿entiendes? Y por ejemplo, si os fijáis también, la vuelta 13 de San Antonio rueda en 52-9, perdón, en la vuelta 12 más 1, seamos un poco... Seamos estrictos. Rueda en 52-9. Está rodando al ritmo de Marc y de Pecco. Claro, y esto me lleva a también sacar el tema de que cuando un piloto, si recordamos en el pasado, cuando Marc estaba atrás, que de una calle, por ejemplo, en Argentina, 2018 fue, creo, en Argentina, cuando cae y remonta de atrás, que se carga en sentido, a ver, que pues que él lo dijo que se equivocó, que pues tocó a Aleix Espargaró, tocó a otro y tal. Claro, es que hay una diferencia de ritmo con si Jorge Martín está en 54 cuatros y Di San Antonio venía en 52-9. Claro, es que es una barbaridad. Claro, lo tenía y Di San Antonio también venía de un toque que ahí también se equivocó con Joan Mir, que fue yo creo que el cúmulo en que Joan dijo pues ya me retiro porque es peor estar aquí haciendo vueltas que no, que digo, parón y cuenta nueva y en Jerez más y mejor, porque no olvidemos que las 3 primeras carreras de la temporada más o menos ha ido bien. Aquí ha habido entre el tema físico y tema más de setup de la moto, he tenido más un bajón, pero lo que os decía, al final Antonio venía como una bala y quizás de cambio de ritmo y Martín, que también lo sabía que detrás venía a fuego, quizás también condicionó un poco la
la caída. Y al final es esto, es mala suerte. Y ya Antonio que venía encendido. Yo incluso diría que el motivo de la caída de Jorge Martín no es ni su culpa, sino que es el tema de los pianos en Qatar, que cambiaron desde que llegó la Fórmula 1, se cambiaron por completo, se hicieron más grandes, más anchos y más altos en la parte exterior, y ya hemos visto que... ¿Eh? Misano 200 creo que se llama este. El que se cayó, que lo comentó Dani, es Mm. el estilo, es lo que tú dices, el Misano 200 se llama, el tipo de El piano. Sí. Y al final es eso, o sea, ya lo hemos visto alguna vez ese tipo de caída, que salen, vuelven y el exterior del piano es tan alto para evitar que los de Fórmula 1 se salgan, que el neumático hace salto y ya pierdes el contacto. Y entonces yo veo que es una caída más por culpa de lo que pasa siempre, que al final manda más la FIA que la FIM, antes que por Jorge Martín. Por mucho que vaya cansado, al final, cualquier piloto que intente ya en ese número de vueltas volver como puede y tal, y con una inclinación que quizás no deba, se va a caer igual. Sí, porque al final, para que la gente lo entienda de lo que estamos hablando, el drop que tiene un piano de ese tipo, no estamos hablando de un escaloncito. Os invito a que cualquier persona que monte en moto baje un escalón de cualquier cosa y note cómo, o sea, cómo ya el golpe que da es un drop muy elevado en el que si lo coges con una mínima inclinación, la rueda hace efecto afilador y te tira, con la mala suerte en este caso de que se quedó justo en la trayectoria del piano. Esto se hace para circuitos que están autorizados por la Federación Internacional de Automovilismo para que no aprovechen el exterior del piano y el fondo plano toque con el piano y te desestabilice. Un coche te desestabiliza, es un contravolanteo y te hace perder tiempo, pero en una moto un contravolanteo es un afilador que te tira al suelo. Y esto, pues claro, cuando hay piano un piloto lo aprovecha. Es que no vas a pedir a los pilotos de MotoGP que no se suban por el piano. O sea, estamos hablando de un piano que en imagen no se aprecia, pero es un piano que pueden caber 3 personas en paralelo, a lo ancho, perfectamente. Esos son décimas de segundo por vuelta que un piloto evidentemente aprovecha. Es que tú comparas imágenes, además, de no sé en qué año llegó la Fórmula 1, si 2021 o 2020, pero tú comparas imágenes de antes con los pianos de ahora y es que es igual el doble de ancho el piano. Y la altura igual es casi el doble también. Y más Sí. un circuito como Qatar, que son pistas no tan heavy como Austin, pero son circuitos más muy anchos y más diseñados o pensados también para los coches. Con pistas tan anchas y lo que tú dices con este tipo de pianos que ya se mete más la FIA y esto. Bueno, solo cabe ver la carrera de Moto 3, las diferentes trazadas y la que se lió. Sí. Son circuitos que te permiten no, pues quizás como corregir, pero en un piano es eso, al final es un escalón, no deja de ser un escalón que si lo coges mal se te cierra de delante o te vas de atrás y eres piel. Pero bueno, un fin de semana que fue agridulce en ese sentido, pero que luego nos dejó una carrera cuanto menos interesante de analizar con la victoria de Marc. No sé qué pensáis de esa victoria, qué os despertó, cómo fue para vosotros esa victoria. Bueno, yo no tenía todas conmigo de que fuera tan superior el domingo, pero fue salir a hablar y demostró que no hay ahora mismo nadie que le pueda hacer frente. Ya desde el momento en el que le preguntaron que si el circuito de Qatar daba más espectáculo que otros circuitos, y él dijo, ¿te soy honesto o no te soy honesto? Y dijo, te soy honesto. Es según lo que haga el líder. Y él estuvo gestionando toda la carrera. Estuvo incluso formando grupo adrede para que, para que simplemente él cuando quisiera tomara las de Villadiego. Cuando comentó que le adelanta a Pecco y ahora empieza la carrera, es Sí. que O se va Morbidelli y me da igual. a ver, es que a Morbidelli se le fue la pinza. O sea,
Morbidelli fue todo o nada. Y Marc sabía que todo lo que sube baja rápido en Qatar. Era imposible mantener ese ritmo endiablado hasta el final. Pero no Es os una buena creáis, ¿eh? estrategia, pero No os creáis, porque yo ayer estuve mirando los ritmos mira, los tengo aquí delante, de Marc y de Morbidelli. Si contamos la primera mitad de carrera, que está la vuelta 9-10, claro, tú piensas que Morbidelli está rodando en ritmos de 53 bajos y solo tiene un 52,8 en la vuelta 5, que fue su vuelta de carrera. 52,8, ¿eh? Y Marc, de la vuelta 1, bueno, de la vuelta 2 a la 9, tiene 1, 2, 3, 3,52 entre 8 y 9. pero para mí el detalle es algo que comentó Marc tras hacer la quali, que es que estaba siendo rápido, pero lo tenía que hacer con un cambio de pilotaje. Es decir, estaba pilotando de Muy dos bien, maneras no te quería diferentes. decir Raúl, sí. Sí, y Morbidelli se notaba desde fuera que estaba yendo al sprint. Era un pilotaje muy, muy, muy exagerado, pero Marc desde el sábado transmitió que él era capaz de rodar rápido de dos maneras diferentes. Lo cual esto, Sí. yo no sé si la gente entiende esto, que te explota la cabeza, como puedes ir a dos ritmos semejantes. O en 3, lo comentó en las primeras carreras, decía, eh, con la Ducati me permite conducir de 3 maneras. Que al final es esto. Es que si os fijáis, y perdón por la interrupción, No. pero si os fijáis, no es el Marc desbocado que iba con la Honda, porque al final es lo que creo, y que lo tengo aquí apuntado también en la chuleta, que yo la virtud que destaco de Marc, aparte que es muy profesional fuera y dentro de la pista, es que es muy camaleónico y que se adapta muy bien a las situaciones. Y es como, mira, yo aquí me pueden llover palos, pero me da igual. Como os he dicho en la entrevista que verán los espectadores este viernes, quizás. Eso es, este viernes tendréis una entrevista exclusiva de la carrera de Francesc y de cómo trabajar en el motorsport. Yo siempre he sido fan de Valentino Rossi, y lo digo abiertamente, pero he sido fan de Valentino Rossi, pero respeto y me gustan las carreras, por lo tanto, no es que sea un fan de bandera, soy un fan más de corazón. Y Valentino Rossi y Marc Márquez son iguales, es que no me canso de decirlo, se llevan así porque Porque son es iguales. como un padre y un hijo al final. Sí. Abrimos paraguas. A veces chocas, pero porque, o sea, es el efecto que tú sabes en psicología del efecto espejo, Sí. que al final es así. O sea, ves Y en una persona que hace lo mismo que tú haces claro. y las cosas malas que tú también haces, y eso hace que hagas ese efecto transferencia de no me gusta lo que veo en esta persona porque hace justamente lo que me gusta de mí y lo que no me gusta. Es como una copia de mí, y todos queremos tener esa exclusividad respecto al resto. Mira, yo hice un comentario en Twitter cuando se publicó la foto de Valentino quedarse embobado mirando a mar. Qué fotón, ¿eh? La pondré también por aquí. Y lo comenté en mi Twitter, FBSet, para si alguien lo quiere mirar y tal. Yo creo que por dentro sienten admiración mutua. Sí. Por dentro, quitando los egos y las cosas, sienten admiración y se me ponen los pelos de gallina ahora, pero es que yo lo creo, sí, porque al final es esto, han sido dos tíos que, como te digo, han sabido leer muy bien las carreras, porque Valentino Rossi también ha sabido ganar de muchas maneras diferentes. O sea, cuando luchaba con Sete Gibernau, Melo, pues en la última vuelta te paso. Tenía el control de la situación, igual como está teniendo el control de la situación ahora Marc, porque al final es lo que decimos, va con la mejor moto y él es digamos, el mejor Marc porque ya tiene un grado de madurez bastante interesante por todo su carrera y sus campeonatos y todo.
y la Ducati que no se mueve del sitio. Al final es una mezcla que es normal lo que está pasando ahora. Y yo también y desde la primera carrera, y muchos también lo saben, soy y seré un defensor también de Pecco, porque a los que estamos en este mundo trabajando, si y también sobre todo los que estamos trabajando y que vamos en moto por la carretera, tenemos respeto del primero al último, porque si tú vas a un circuito, te quedas, lo vi en muchos circuitos, pero me chocó más en Misano cuando fui en 2022, el ir a las curvas rápidas de detrás y tal, como pasan a casi 200 y pico, 300 por las rápidas de derechas, se te ponen las cosas claras y dices, aquí los que, no sé, insultan y que si este es un malo, no sé qué, es que tú no sabes lo que es ir a estas velocidades, e incluso lo que digo, con, con viento y todo, que, hostia, que vas a 120 veces con tu naked y, y dices, hostia, que me voy para un lado, tío, y es por eso máximo respeto. Y lo de Mark es lo que decimos, al final pienso que lo bueno es que piensan mucho encima de la moto, porque, por ejemplo, lo que le pasó a Viñales con el tema de las presiones. Yo, Viñales, por ejemplo, como os explicaré en la entrevista del viernes, lo he visto desde correr en la Pre-GP 125, en las Metra Kids, y era un tío que es talento puro. Y se escapaba y, bueno, y hizo un carrerón increíble, pero es lo que decimos, al final la perfección es lo que hizo Mark en Tailandia, que también estuvo al quite de las presiones, porque tienen en el display, en el cockpit, se lo marca. Claro, pues Viñales quizás se lo pasó, bueno, pues o está tan focalizado que tú esto lo sabes con la carrera Sí, y yo tal, creo que que se ahora tira comentaremos todo. el caso de Maverick, pero creo que fue un caso diferente, más de decir, bueno, quizás era consciente de lo de las presiones, pero dijo, prefiero luchar aquí que gestionar. Pero sí, el caso de Mark es un ejemplo Sí, de es Tailandia, es Estados Unidos, aunque le podría haber salido muy mal, es esta carrera, es estar, no solo está a pilotar, es entiendo la situación y adapto mi pilotaje a esta situación para que sea lo más eficiente posible. ¿Qué es adaptar el pilotaje? Pues solo Mark lo sabrá, pero para la gente que nos escuche son detalles. A veces es simplemente alargar un poco más las frenadas frenando antes y hacer más paso por curva. A veces es descolgar más el cuerpo o descolgarlo menos, levantar antes la moto, levantarla más tarde. Son detalles, pero en motociclismo visualmente es difícil de apreciar, pero es el piloto quien sabe cómo está usando el freno, cómo está desgastando los neumáticos, cómo está haciendo para que un neumático tenga más vida útil. Son detalles muy pequeños que hacen bueno, que solo gente muy buena sea capaz, porque hay pilotos que son muy rápidos, pero en una ventana de rendimiento en la que es solo de una manera y dando performance solo con un estilo de pilotaje. aquí Tener ese abanico. me gustaría apuntar, disculpa, dos cosas bastante que creo que son interesantes, que si os acordáis, a la carrera de Qatar de 2023, que a Martín le pasa todo el tema del Hmm. neumático, es que se está viendo ahora, que es lo que tú dices, depende, aunque os haya mostrado que el ritmo de Morbidelli era de 53 bajos, que era lo que quería comentar, y el de Mark en 52,8. Claro, tú es lo que decimos, tú puedes pilotar en 53 bajos de una manera agresiva, castigando más el neumático, que esto hace que se recaliente más la rueda y todo, y que pierda prestaciones, o puedes hacerlo de una manera pues más slow o que, o lo que digo, cuidando más el neumático. Pues a Martín, pues en 2023 se está viendo ahora que quizás no lo supo conservar bien. Porque claro, visto ahora como lo que está pasando en si fuerzas mucho el neumático y tal,
es más que probable que la carrera esta de 2023 también fuese culpa de cómo administró la goma. Y entonces, después, la segunda cosa que os quiero comentar es que ahora con la llegada de Pirelli en Moto2 y Moto3, los pilotos ya van acostumbrándose a gestionar las carreras y a gestionar estos neumáticos que antes con los Dunlop no pasaba. Hacer un apunte que los Dunlop de Moto2 vienen del Mundial de Resistencia. Son un compuesto similar, que no sé si era el mismo que se usaba el Mundial de Resistencia, pero están un poco desarrollados a partir de este campeonato, porque al final es lo que decimos, a un fabricante de neumáticos quiere performance, pero también quiere durabilidad. Y con el Dunlop es lo que decimos, se marcaban vueltas rápidas al final de carrera. Que sí, que marca ahora con el Pirelli la vuelta rápida la hace en 58... Con el Michelin, ¿no? No, así, bueno, con el Michelin, pero la hace a la vuelta 19 con 52, 5. Sí, pero eso está al acceso de muy pocos. Claro, y también al haber podido controlar y el estilo de conducción, que es lo que os digo, que ahora está llevando con la Ducati, que sí, es mucho más pausado, pues no retuerce tanto la moto. ¿Pero por qué? Porque al final es lo que os he comentado antes. Marc es camaleónico y no ha querido hacer la Ducati una Honda. Él ha sido quien se ha adaptado a la Ducati. Ver, Sí. yo tengo esto, pues voy con esto. Y en las carreras se hace igual. ¿Pasa esto? Pues la mejor solución o el mejor compromiso para terminar. Y también pienso otra cosa, que la victoria de Marc, aparte que ha sido arrollador y tal, ya sea en la sprint o en la carrera, no sé si hubiese cambiado el resultado, pero si hubiese ganado en Austin, creo Estamos hablando de 8 victorias seguidas, Sí, pero creo que no hubiese llegado con las mismas ganas, digamos, que ha llegado ahora después de Es una buena reflexión. que Pecco le quitase la victoria en su circuito fetiche, porque lo dijo en algún corrillo de la prensa o en la rueda de prensa, no sé dónde fue, que el circuito de Austin era el preferido de su temporada. Marc ha catalogado este fin de semana como uno de los mejores de su trayectoria. O sea, lo ha dejado caer. Que Pecco le gane. Bueno, no, que Pecco le gane no. Que él pierde la carrera, que Marc pierde la carrera en Austin por un fallo, que es lo que decimos que tú supongo que también lo debes trabajar con los pilotos, que es la concentración. Sí. Que sí. fue para mí es clave. Se ve claro como se sube en el piano y hubieron muchas caídas en Austin. Yo lo que también comenté en Twitter es que al final yo pienso que en Austin muchos fueron por encima de las posibilidades de la pista. Porque no olvidemos que no era una pista normal, no estaba como medio mojada, medio seca y tal. Fueron por encima de las posibilidades de la pista. Y Marc ha entendido cuál es el procedimiento, porque además esto lo ha comentado en una entrevista, cuál es el procedimiento que todo piloto tiene que entender después de un error. Uno, entender qué ha pasado, él lo supo, me subió al piano, entender el culpable, fue cosa mía, y entender el por qué, me desconcentré. A partir de ahí, cuando tú resuelves todo eso, ya está todo claro. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Él comentaba en la entrevista que es una persona que cuando percibe, cuando está en foco, no percibe el riesgo y piensa que todo es posible. En Austin le pasó un poco eso, estaba con PK de ir tan concentrado y tan por encima del límite que cree que todo es posible y llega un momento en el que cae. Entonces, él ha reconocido el error, entonas el mea culpa, levantas la mano y llegas a la siguiente carrera con una sensación de limpieza total, de ya está, reseteo, porque entiendes qué es lo que ha sucedido, algo que muchas veces ha pecado, valga la redundancia, de decir, no entiendo qué ha pasado si he hecho lo mismo que la anterior vuelta.
lo primero que hizo Márquez, no, es que se me fue la pinza, pasé por encima del piano y hice una vuelta más lenta, eso hizo que la trayectoria fuese más cerrada y el piano me tiró al suelo, pero por un error mío. Y es que eso hace que mentalmente resetees muy, muy rápido. Esto es un proceso que hay pilotos a los que les cuesta media temporada, un error, y para Marc han sido unos días, y no solo resetearlo a nivel personal, sino coger en una entrevista y decir que no, que fui yo. Mira, Y esto que comentas, también en la entrevista lo, lo escucharéis. En el trabajo que hago con mis pilotos de la base, con Sesco Violi y Ferran Martínez, en bueno, categoría de mini GPs y ovales, tengo dos perfiles de pilotos. Al final el SES es un perfil, y ahora lo entenderéis porque os lo digo. Es un perfil, que es lo que decimos, que es ganador y killer. Y el Ferran, que es otro estilo también de piloto, que también se cabrea cuando pierde o le pasa algo, pero de otra manera. Claro, al final lo que les digo es, vale, ha pasado esto, tú has hecho todo lo posible, hemos venido a entrenar, teníamos los ritmos, estaba la moto en el sitio, pero hay circunstancias externas que no se pueden controlar. Y entonces, aquí donde los campeones se hacen grandes es en el tiempo que pasa entre que ha pasado o el error o el fallo y tal, y en el tiempo que te recuperas. Contra menor sea el tiempo, mejor. Y por ejemplo, es en como el ellos, tiempo, perdón que te interrumpa, pero sí, es que va muy ligado, es como el cálculo telemétrico que hacen entre el tiempo que pasan desde el freno al gas. claro, O sea, el motor Sport es el tiempo que pasas de soltar el freno a acelerar. sí, Si eres capaz de hacerlo más rápido que otro piloto, vas a sacar mejor tiempo. Ahí está el arte de cómo lo haces. Esto es igual, mentalmente es el freno o lo que te está parando es la verborrea y todos los sentimientos que te acompañan del error que has cometido, y el acelerador es que eso cuando es te vuelves normal, a poner a la acción. que es Es normal, normal, claro. pero que también han de aprender que también, a ver, no hemos de olvidar que unos son pilotos profesionales y otros son niños o pilotos más jóvenes que Sí, tienen pero en que la ir esfera aprendiendo. MotoGP que estamos hablando hay pilotos que les cuesta especialmente. Claro, no, pero es lo que te decimos. Por ejemplo, el Jorge Martín no sé si fue el año pasado, que empezó a dar golpes en Sachsenring. El año pasado fue, ¿no? En No Sachsenring recuerdo. que cayó en Sí, las sí, sí, fue el año pasado. Sí. que se vio que dice, no, no, y que se escuchó como los paneles. Bueno, es lo que decimos, es aprender a controlar las reacciones. Y si os fijáis, Mark y muchos otros pilotos, claro, cuando tienen un mal día o caen, pues no la ves una cara feliz, pero hostia, pues lo ves asumiendo el mea culpa, tranquilo, pues soy humano, no soy Superman, como dijo en Austin, que esto es un mensaje que también es importante porque si os fijáis, eh, claro, como os he dicho antes, he defendido mucho a Peco porque lo que decimos, no es que Peco sea más malo, es que Marc es mejor con esta moto 2024-25 que la 23 del año pasado. Entonces, es lo que decimos. Marc está en un nivel superior, pero es que Peco no lo está haciendo mal. Está haciendo un inicio de temporada como el que no ha hecho en los años anteriores. Y la Tengo el dato ahora mm, que está haciendo por un 0,5% peor inicio que en 2021. mejor, Pero Peor, peor. peor. peor, pero por un 0,5%. Y en las dos primeras carreras hizo la mejor, o sea, las dos primeras mejores carreras de su vida. Es que pero el problema es que para batir ahora mismo a Marc Márquez, es que tienes, o sea, no hay manera prácticamente. Es que Si en Austin llega a ganar, no hay manera de, por muy buen inicio que tengas, superarle, porque es que su inicio es insuperable. Marc lleva ahora mismo 31 puntos más que Jorge Martín el año pasado. Y aún así las distancias tampoco son abismales. Mm. Yo os Con digo el- la clave, mira, aquí el más listo de todos, ¿sabéis quién es?
Opinión personal. Alex. Muy bien. Opinión personal, pero porque también, a ver, lo conoce, entrena con él y todo. Pero no lo digo más en tema de rendimiento deportivo. Lo digo más en tema de rendimiento psicológico. Aprovechando lo que os quería decir antes, que Marc, si os habéis fijado en las primeras carreras, cuando que iba un poco al tema este, que mucha gente decía, no, hoy he ganado el mundial, no sé qué, no sé cuántos, no sé quintos. Él era el primero en tocar los pies en el suelo y en las ruedas de prensa decía, a ver, que puedo fallar, no sé qué. Era el primero en que no se ponía esta presión extra. Entonces, es lo que decimos al final, si tú ya te pones un poco en el medio, cuando ganas, que esto es también muy de psicología, si tú cuando ganas estás en el medio y cuando pierdes, cuando ganas no te vienes arriba y cuando pierdes no te vienes abajo, siempre estás en el medio, estarás bien en todas las situaciones. Y por eso es lo que os digo que Marc también cuando perdió en Austin, que sí que podía estar cabreado por dentro, pero se supo recuperar fácilmente por esto, porque al final sabe que, a ver, que puede pasar y en circuitos que le son más favorables, pues lo que decimos, pierdes un poco la concentración. Pero a raíz de lo que os comentaba de Alex Márquez, pienso que él lo ha captado mucho porque él ya desde la primera carrera acepta que Mar es mejor que él, que está por la lucha por el título. O sea, no pone ninguna ni excusas, ni dice, no, a partir de Qatar ya iré mejor. Porque en teoría, Alex, el circuito de Qatar también era propicio para Alex. Se vio, salvo con el toque con el Di Gian Antonio y tal. Pero lo que me quiero venir a referir es que Alex va haciendo y el asumir solo puedes ganar a Mar como aceptando que es mejor que tú. Porque si no te hunde. Y si empiezas a poner excusas, a ver, pues a partir de, no, estos circuitos me dan mejor a mí, estos no sé qué, en Qatar empieza todo, no sé qué. No, yo no soy partidario de esto. Yo, por ejemplo, la estrategia que está usando Alex Márquez me parece súper buena y es lo que decimos. Es la más inteligente Hasta segunda del campeonato sin hacer ruido. Es la más inteligente cuando viene una pisonadora Sí. por delante. Y también todo lo que le llegue, bueno será. Claro. Por eso, porque es lo que decimos, porque no, o sea, porque y en esto no quiero decir que ahora Pecco Bagnaia tenga que aceptar que Márquez es mejor y tal. No, que aceptar y que no luche para. No, porque siempre hay que salir con mentalidad ganadora. Pero una cosa es estar como todo el rato argumentando y poniendo. Tu foco en otro piloto, ¿no? Sí, pero más argumentándote dónde empezarás a ser bueno. Claro, vas alargando, Claro, vas demorando la expectativa, luego la expectativa se sigue, es claro, una bola que porque se sigue haciendo más grande. es como escupes arriba y te puede volver a caer, ¿entiendes? Y Sí. no, pues en Qatar empieza mi mundial, pues mira en Qatar. No, a ver, pero que la carrera, lo quería remarcar, la carrera de Pecco fue brutal, ¿eh? Es que es lo que decimos. Sí. Pero la carrera de Pecco fue brutal, pero yo quiero, sin desmerecer a nadie, yo quiero poner sobre la mesa que desde que Marc está en MotoGP, cuando ha estado disponible para luchar por un mundial, solo en 2015, cuando lo gana Jorge Lorenzo, que es una temporada en la que Marc cae más y pierde muchísimos puntos, ningún piloto le ha ganado con la mentalidad de voy a pisonar a este piloto. Todos los pilotos que luego las temporadas que estuvo lesionado, que no estuvo, pero cuando Marc ha estado presente, pilotos como Dani Pedrosa, como Jorge Lorenzo, como el propio Valentino Rossi, hasta todo lo que sucedió en Sepang, han sido pilotos conscientes de que el piloto que venía era un piloto que iba a arrollar y le han batido y le han discutido los campeonatos en cierta medida, asumiendo que era el piloto más fuerte. Dovizioso, cuando estaba en Ducati,
en ningún momento se posicionó como un piloto en el que voy a intentar hacer la guerra a la altura de Marc, intentando batirle con sus mismas armas, porque no las eran. Pero él siempre asumiendo que era el piloto que aparentemente iba a ser el segundo, como Alex está haciendo. Y han sido los pilotos que más se han acercado a batir a Marc. Pero cuando Marc ha estado disponible, ha sido una pisonadora que si te intentas poner, pues si chocan dos apisonadoras, pues ganará probablemente la que tenga más experiencia. Y al final ahí es muy difícil contrarrestar una ola en la que, en la que viene con una linealidad, pues que lo que comentaba Francesc, y creo que es muy acertado. Vas demorando cuando se va a dar esa... Si siempre dices que en unas próximas carreras espero reencontrarme, cuando te reencuentres dirás, ¿veis? Tenía razón. Ya, pero bueno, si lo llevas diciendo desde el inicio de temporada, una mentira repetida no es una verdad. Al final te reencontrarás, pues sí, cuando te reencuentres. Pero mientras hay un piloto que llega a un circuito que no le es favorable y hace pole, sprint y carrera larga. Yo creo que Alex está entendiendo a la perfección cómo tiene que afrontar un campeonato de este tipo. Y después Jorge Lorenzo, también pienso que la mentalidad de Jorge, después de haber ganado a Valentino Rossi, que esto también es muy importante y siempre se lo digo a mis pilotos pequeños, es que no hay que idolatrar a nadie ni que menospreciar a nadie. Por ejemplo, este fin de semana es lo que decimos. El SESC ha quedado segundo en el Campeonato de Cataluña de promo velocidad. Segundo y segundo. Lo ha ganado un niño que lleva corriendo con él desde pequeños, desde las minimotos. Pues al final, esto también te hace, como a Mark la caída de Austin, te hace tocar los pies en el suelo y que no siempre puedes ganar. Y te hace como decir, vale, no soy invencible y tengo que seguir currando porque los de al lado me lo pueden poner difícil. Y lo digo, lo de Lorenzo, también porque como se curtió mucho con Valentino Rossi, yo pienso que Jorge Lorenzo no tenía idolatrado a Marc y es por eso que le pudo estar batallando muchas carreras y al no tenerlo, al no poner a un piloto en un pedestal, porque es un humano de carne y huesos como tú, pues tienes también como esta fuerza mental también de decir, que se llame Marc Valentino Schumacher. ¿Entiendes? Y es que la fuerza mental para mí se muestra en pequeños detalles que comentaba con Álvaro el fin de semana, que por ejemplo para mí en la cual y cuando Pecco cae, cuando un piloto no sale corriendo a por la moto, es un Eso, síntoma muy claro de que mentalmente no está convencido, porque sí, la moto probablemente no estaba para terminar la quali, pero es el primer síntoma de la reacción corporal de qué es lo que pretendes. es que lo comentamos, me acuerdo, los dos al momento. Sí. De, tío, quedan 5 minutos. Puede ser Corre, que vayas corre. pelado. Pero corre, o sea, ¿qué más ha dado? No pierdes nada. La mitad de una Ducati saca mejor vuelta que... Os pongo otro ejemplo, mira, a raíz de esto os pongo otro ejemplo del otro piloto que llevo, que es Ferran Martínez, que para mí esto hay dos cosas aquí. La primera es respeto para el equipo y para los mecánicos, porque si tú ves que tu moto puede seguir, pues, a ver, también hay la disyuntiva de, vale, voy a ver cómo está la moto, vale, si no está tocada, porque estas motos llevan mucha electrónica, es lo que dice muchas veces Ramón Forcada, que es más tajante en esto, que dice, hostia, pues si una moto ha caído, tiene que ir directo a boxes porque no sabe si se ha roto el cable del sensor de velocidad lineal de la rueda trasera y esto afecta al control de tracción y después quizás salgas por oreja como le pasó a Dani en Aragón hace unos años cuando Marc le rompió el cable. No sabes, pero es lo que tú dices. Por ejemplo, yo en los niños también valoro mucho esto. Ferran, en la segunda carrera de este fin de semana en Alcarràs, se le rompió la varilla del selector de cambio y terminó la carrera sin poder cambiar de marcha y cogió puntos.
y yendo a 2 por hora, pero terminó los Es 14 al final, minutos más 2 vueltas, o creo que era, y esto para mí fue mucho más importante que igual muchas victorias y tal. Y Sés, lo mismo, por ejemplo, en la segunda carrera, vio que no tenía el ritmo, quizás el pelín más que tenía el otro rival, pues bajó el ritmo, fue más conservador y fue a terminar. Estos son situaciones inteligentes, y que esto es importantísimo también. es que en un fin de semana hay de MotoGP 3 victorias reales, que son la clasificación, la sprint y la carrera, y luego hay pequeñas micro victorias y micro derrotas, que tienes que ser consciente de que tienes que intentar ganar. Y una es, por ejemplo, cuando caes, cómo reaccionas. Otra es cómo reaccionas ante un problema en una carrera, si la das por perdida o sigues intentando remontar. Un caso en esta carrera cercano de Gian Antonio y Alex Márquez, o sea, ponerte a rodar en ritmos reales para ver dónde podrías estar y mostrar al equipo y mostrarte a ti mismo dónde podrías estar. Y para mí, cuando hay una caída, la reacción de salir corriendo es siempre una reacción que muestra motivación, que muestra ambición. Mark Y es que, Austin cuando cayó, claro, y fue sin estribera, que al final vio que no podía, y al paró. final entró a boxes, pero ¿por qué? Porque al final vio que no valía la pena, porque era, aparte de que era peligroso, porque se te puede meter el pie en la rueda y esto, pero la acción fue esto, lo que tú dices, ir a coger la moto y a seguir. Y esto es importante. Que sí, que a veces ves la moto que está en el suelo y está rota, algo al manillar partido, y dices, vale, esto es entendible, pero por lo menos ve a la moto y lo miras. Pero aún así, ya si ves que la moto está dañada, te vas al vial y que te lleve quien haga falta al box. Total. Es que Esto es actitud. Actitud. yo veo a Peco que hay veces que, eso yo creo que lo piensa mucha gente, que ve quizás los motivos de sus errores hacia afuera, primero. Antes de mirar de si la culpa realmente es suya. No, y lo ha arrastrado todo el fin de semana. Si hubiese clasificado bien, una pena el error, bueno, te caíste. Sí. Te caíste. Claro. Y has estado en el grupo de cabeza las 2 carreras. Entonces, da igual que hubieses clasificado mejor, es solo tú cómo has afrontado el fin de semana. Pero aquí, por ejemplo, también, y si os parece vamos a hablar de él para darle protagonismo, hay otro ejemplo de Maverick, o sea, la carrera que ha hecho. Este fin de semana no ha sido una excusa no clasificar en el top 3, o sea, ha podido estar disputando en el top de cabeza sin ningún problema. Aquí tengo cosas interesantes del tema. Para cerrar el tema de Peco, yo lo que quiero remarcar de él es lo que decimos, es la agresividad en que salió el domingo. Mira, se puso sexto a falta de 21 vueltas del final, y salía al 11. Y a la vuelta 4 ya estaba tercero. Y a la vuelta 5 pasa Marc. Al final fue a machete, pero es lo que tú dices, o sea, no te puedes estar lamentando del sábado, mira para adelante, he hecho un carrerón el domingo, el sábado ya ha pasado, y en Jerez más, que es un circuito que me beneficia. Y en el tema de KTM es interesante, porque aquí tengo varios apuntes, que si os acordáis, Viñales no ha sido un piloto que en el pasado saliese muy bien. Y siempre le costaban las primeras vueltas. Sí. Ahora con la KTM, aparte que lo tengo aquí, que es la moto con mayor velocidad punta. Después hablaremos esto en Honda, pero la KTM de Binder con 361 kilómetros por hora fue la más rápida. Lo dijo cuando están microfonados antes del podio, le dijo a Marc en catalán, dice, no, si es un misil, dice, la puedo parar donde quiera. Y le dijo, pero no gira. Pero no gira. Lo dijo así, pero no gira. Entonces, claro, dice, corre mucho, pero no gira. No, y sale muy bien, claro, y la KTM sale
sale súper bien. Es un misil. El Es una dragster. O sea, eso sí que es una verdadera dragster, que lo dice mucho Ricardo. Yo veo, o sea, la KTM saliendo es un avión. Pero eso ya se viene viendo desde hace mucho, ¿eh? O sea, Sí, desde que está Miller y todo, pero lo que me quiero venir a referir es que Viñales, que siempre sufría en las primeras vueltas, aquí pasó quinto en la primera curva, ¿eh? Y claro, es que aquí se demuestra el tema que, hostia, que si sales bien delante y más o menos tienes el ritmo, puedes estar. Y la mayoría de las otras KTM estaban en la cola, Bastianini más del último. Sí que es verdad que se formó un grupo del séptimo al último en que estaban como, bueno, al último, no porque fue Chantra y Martín, pero un grupo bastante numeroso del séptimo atrás. Pero es que, claro, aquí también es lo que decimos antes, ves la calidad del piloto y lo que marca la diferencia el piloto, como Maverick. Y Maverick es un tío que es para mí de los mejores también de MotoGP, aunque tenga quizás, que tú lo sabrás bien o lo entenderás mejor, esta inestabilidad, porque como todos, a ver, somos diferentes y uno encaja mejor o peor las emociones. Sí, es una persona El que talento de tiende, Maverick es brutal. es una persona que tiende a la inestabilidad, aunque creo que también se ha recompuesto muy bien y ha aceptado muy bien cómo ha sido el proceso de KTM. Yo creo que lo hablábamos antes, que la situación de carrera de Maverick, yo creo que sí que fue consciente del tema de las presiones, pero decidió mantenerse en el grupo de cabeza y decir, me quedo aquí, lucho aquí y veo si me siento capaz con esta moto de luchar aquí, lo uso como prueba, que me echen luego para atrás por sanción, pero lo uso como prueba de batirme con Mark y con Pecco, y lo hizo realmente bien. Entonces, creo que fue un step adelante de Maverick, no de KTM, porque KTM la situación, que lo hemos dicho ya en varios capítulos, es desubicante. Unas declaraciones luego de Enea Bastianini que dice que no tiene acceso al mismo material o a la misma sí que no le moto han que dado la Maverick. misma moto este fin de semana. No entiendo, nadie entiende a qué se refiere, si es una cuestión, como hablábamos, de embrague y a nivel de salida que no puede conseguir lo mismo, pero luego en ritmos de carrera no estaban cerca. Pedro y Binder que desubicados, el propio Marc desubicado pensando que era Pedro Acosta el que estaba en cabeza de carrera. A mí lo que se me hace raro es que Pedro, cuando termina el domingo, diga, no, si la moto este fin de iba bien. Y tener unos resultados que no compensan con lo que dice. No sé, yo creo que es como cuando sabes que lo vas a dejar con tu pareja, ¿no? Y ya Bueno, parece y hay que... gente diciendo que Rossi estaba por el Yo no circuito sé, para otras cosas, ¿eh? sí, a ver, yo no sé luego qué pasará, pero yo creo que Para ir manejando ahí con Pedro. Eso para ofrecerse. son conspiraciones al final. Sí, pero lejos de cosas que no podemos decir, porque no lo sabemos, se nota actitudinalmente que es como que cuando ya te ríes hay un meme que siempre me reía mucho de porque todos los hombres se ríen en los peores momentos y salen entrenadores sonriendo cuando van perdiendo un partido importantísimo y tal. Veo a Pedro un poco en esa situación ya Me da igual todo, que es lo que hay. claro, y Y ya ya sigo para adelante. no voy a hacer arder Troya, no voy a quemar nada, no voy a rajar Pero tanto de también nada. por respeto, ¿eh? O sea, yo Claro, también es una manera de respeto, valoro sí. mucho porque al final el método de KTM es, como estamos haciendo muchos, es apostar por la base y ayudarles en las etapas que, de hecho, los pilotos jóvenes necesitan más ayuda. Yo soy partidario, aquí meto una cuña barra opinión, que todos los pilotos, sobre todo los de MotoGP, tendrían que, a ver, igual me llevo en palos también de aquí, pero de un tanto por ciento de lo que ganen y tal, invertirlo en un piloto joven, porque lo que digo, por ejemplo, una temporada para ellos, no sé, 12.000 euros, igual no puede ser, a ver, no digo que no sea nada, pero se los pueden permitir, hostia, pues apoyas a un chaval y le cubres igual toda la temporada de unas categorías así de mini GPs y tal.
Y Y las esto lo vengo a marcas. decir porque Acosta también, en algunas cosas estoy más de acuerdo y en otras no, pero en las que estoy más de acuerdo es en el respeto que está teniendo KTM cuando aposta por él desde la base, le ha pagado todo y que ahora, bueno, pues si está en una situación complicada, han de apechugar y tampoco puede, lo que decimos, faltarle el respeto, pues rompiendo el contrato y tal. Bueno, pues terminaré la temporada como podré, siempre que sea por delante de Binder y de las otras KTM, que aquí no ha sido así, porque si queda un compañero tuyo delante ya no, la excusa esta se te va. Pero si es así, es lo que decimos, es terminar e intentar, pues, ¿hay esta situación? Pues intento sacar el máximo partido de esta situación, ya está. Veremos que no sea algo motivante para él, que Pedro también es de, hablando mal, Sí. de que pase esta situación y diga, los cojones, no me vas a ganar. Os digo otra cosa de Maverick que me llamó y me llamó mucho la atención y a la par me gustó. Si os fijáis en las entrevistas, iba a decir en el backdrop, pero no es el backdrop. Cuando le hacen a la señal internacional a Dorna, que se ve junto con sus dos niñas, Sí, y Mark ahí mirando con sonriendo. cara de ternura porque dices, mira, ya se te está poniendo también el instinto El instinto paternal paternal, con ¿no? Gemma y tal. Y esto pienso que a Maverick también como son personas emocionales también, le ha ayudado mucho, o le está ayudando mucho el tener lo que decíamos en la entrevista que escucharéis el viernes, todo el tema más emocional y más de saber al final no también saber desconectar y esto creo que a Maverick le da más que Y no que él lo vivió le como, resta. al final, tal y como está diseñado el procedimiento de presiones, el piloto que sube al podium, sube al podium. O Claro, sea, él lo dijo, ahora esto ya nadie me lo quita, he subido al podium y he estado peleando arriba porque la sanción no es real. y Es la foto decir, ya la tienes, la foto ya está. claro, y no, y la sanción que no es real. Si tú hubieses estado rodando en presiones, tú no hubieses acabado el 14º como ha acabado. Es una sanción de segundos que te ponen, pero hubiese acabado también en puestos de arriba. A lo mejor lo único es que no hubiese podido adelantar o liderar la carrera. Hubiese tenido que estar detrás y perder un poquito de tiempo. Pero no hubiese supuesto tampoco gran cosa a nivel de resultado. Lo que pasa es que las sanciones de neumáticos aquí ni nos metemos porque todos creo que tenemos una opinión similar, pero eso nadie se lo quita. Se ha visto luchando ahí. Yo me alegré de verle ahí. Además lo vi con un pilotaje muy bonito. O sea, adelantamientos muy limpios, un pilotaje como nos tiene acostumbrados Maverick. Era una delicia verlo en carrera. Y creo que fue un aliciente muy bueno y que ojalá y más pronto que tarde la victoria con KTM y la cuarta marca, pero yo creo que separar esta carrera de Maverick de KTM es necesario porque la situación de KTM es otra. Pero Por aquí hay completo. una doble mirada, perdón, aquí hay una doble mirada lo que tú has dicho que él vio lo de las presiones y tiró hacia adelante. Y también creo que si fuese, o si pongamos en el supuesto que haya sido así, eh, tampoco, si no hizo esto es porque tampoco no podía. ¿Qué quiero decir con esto? Si él se hubiese visto con el... A ver, estaba mirando los ritmos y sí que tiene muchos 52 altos y 53 vale bajos, pero yo pienso que también si se hubiese visto con un ritmo superior al de Peco, quizás hubiese tirado hacia atrás, que Peco le pasara, que subiesen las presiones y lo vuelvo a adelantar. Sí, yo creo que fue de que me quiten lo bailado. O sea, Claro, que y vengo aquí a divertirme y estoy aquí en el grupo de carrera no, en y el sentido, no te lo digo en el sentido este, te lo digo en el sentido que si Maverick se hubiese visto con un ritmo superior al de Peco, lo que digo, se hubiese dejado adelantar por Peco y después lo hubiese vuelto a pasar y escapado, pero como más o menos teniendo un ritmo similar, claro, ya no te la juegas, dices, pues mira, pues voy a para adelante
y que me quiten lo bailado. Pero, por ejemplo, Márquez no fue así en Tailandia. Se echó para detrás y después, ¡pum!, un segundo y medio. También yo creo que es ¿Entiendes? Márquez, lo reconozca o no, bueno, porque lo ha reconocido, la perspectiva y el objetivo es el campeonato, entonces todo lo hace en clave de campeonato, de esta carrera la voy a gestionar para ganarla en base al campeonato. Maverick yo creo que dijo, no sé cuándo voy a volver a estar aquí. Voy a estar, o sea, voy a moverme por este grupo de la manera más natural que sé, pilotando, sin pensar en gestionar mucho, ni presiones, ni un poco ver hasta dónde llego. Total. Y vio que dijo, hostia, es que estoy en final de carrera y estoy en el podium, pues aquí me quedo. No me voy a poner ahora a jugar a presiones, a nada. También ponte a calcular el porcentaje de vueltas que has estado dentro de las presiones. No, pero esto se lo ponen en el cockpit, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? claro, Sí. lo tienen en el display del cockpit. O sea, el número de vueltas que tienen que, o cómo. O sea, No, no sé está por debajo. Lo que pone, explicó Mark, es que están por debajo. O sea, te Claro, pone pero- que vas por debajo, entonces tú luego simplemente, como Mark hizo, es asegurar un número de vueltas que no sé cuánto es, son 2/3 de la carrera. Claro, pero ponte encima de la claro. moto. O Es sea, que a al lo final lo mejor que hizo también Mark es una barra basada. a ver qué porque- presiones llevaba, porque a lo mejor puede. planteaban. Mark porque puede hacerlo y porque tiene moto y tiene todo por hacer lo que quiera. O sea, ponerse detrás de un piloto. Pero Maverick no estaba en la misma situación que Mark en Tailandia al final tampoco. Claro, Claro. o sea, era una situación diferente. No, claro, es diferente, sí, por supuesto. Y creo que hizo bien, ¿eh? O sea, Sí, yo creo que hizo bien. Al final también los pilotos están muy cansados de este tema. Creo que hay muchos pilotos que incluso, si estás en esta situación, es una manera de lanzar un mensaje. De decir, pues mira, no me Me da igual, importa, yo no tiro. me importaba, sí, no me importaba esto. O sea, Como Bastianini el año pasado también, Sí. en la carrera que lo penalizaron y dijo, a mí me da igual, ¿ves? Esto sí que yo pienso que es una falta de... Eso sí, pero porque fue una doble long lap, ¿no? Sí, me peto la long lap y me da igual. Sí, es que encima, lo que decimos mucho de la comunicación. No, o sea, si lo has hecho adrede, no lo digas a la rueda Claro. de prensa. No, lo he hecho adrede. Ah, pues, tío, en este caso, miente o dices, hostia, pues no lo he visto en el display que me ha marcado en el long lap o lo que sí. No digas, no lo he hecho porque no me da la gana. No, porque es lo que aquí es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Porque es una orden de dirección de carrera. Es al campeonato porque hay una normativa, te gusta o no, porque siempre a veces es injusta y otras veces es justa, pero también es una falta de respeto al equipo, porque lo descalificaron. Sí, creo que sí. O sea, Y al equipo y a él mismo por el comportamiento. yo creo que en este caso también lo que hay que revisar es cuándo se hace ese procedimiento y si un piloto... Porque al final cada vez que hay un aviso es sanción, porque 2 más 2 es 4. Cuando hay un aviso es que el sensor ha detectado que ha estado más vueltas de las necesarias fuera de presiones, entonces... pero es que claro, en este caso, a saber qué presiones llevaría, porque probablemente preverían ir en un grupo grande, detrás de muchos pilotos, no estar en cabeza de carrera. Entonces, a lo mejor es que tampoco era recuperable, ¿sabes? O sea, simplemente poniéndote detrás de un piloto varias vueltas. No sé cuál sería el caso, pero bueno, creo que hizo que la carrera fuese bastante divertida y a mí me gustó bastante, la verdad. Y yo creo que con esto podríamos cerrar un poco el repaso a MotoGP, ¿no? Sí. Y bueno, destacar un poco, aquí tenía dos cositas más de Honda, en tema, bueno, Joan que no pudo Que estuvo con terminar la problemas carrera, estomacales, ¿no? bueno, problemas gastrointestinales durante el sábado a partir del Q1, creo, y la carrera, que tampoco no fue un fin de semana en que se encontrase demasiado cómodo con... El único que se encontró cómodo fue Zarco. Sí, creo que esto también es como una pausa en el camino, porque yo pienso también que si hubiese estado mejor, podía haber estado peleando con Zarco, porque se ha visto claramente que están un poco a la par. Sí, son las dos ahora, son las dos puntas de lanza de Honda.
Y Zarco que tengo con ritmos de 53 bajos y lo de las puntas es heavy, porque mi Rizarco punta de 3.48. 3.48. La Ducati, perdón. Binder 3.61 como hemos dicho antes. Y segunda y 24 por tercera hora. moto más rápida del domingo, dos Aprilias, la de Berserk y la de Ogura. Son Pero es un 13 kilómetros problema por que hora. se lleva acumulando desde pretemporada y todavía no han logrado encontrar ninguna. Pero es que ese tema creo que es muy complicado de encontrar. O sea, a Claro. nivel técnico no me voy a meter porque no tengo ni Sí, idea. yo te lo puedo explicar un poco esto, porque al final, ¿qué pasa? Es lo que decimos, al final en este mundo es encontrar un equilibrio. Claro, si tú ahora metes, lo fácil es meter un motor más potente y, ya tengo velocidad punta, pero claro, te estás cargando todo el otro tema más ciclístico de la moto. Claro, tú no sabes si con la puesta a punto y balances que tienes de la moto, un motor más potente, el chasis te aguantará toda esta potencia, porque al final no se trata de, entre comillas, quién la tiene más grande o quién corra más, quién tiene el mejor motor, sino en quién sabe aprovechar más la potencia en el suelo, que al final el último elemento son los neumáticos. Claro, y Honda también junto a Yamaha han sufrido mucho de tema de grip, como para que les metas un motor, digamos, más potente y tal, y te cargues un poco todo el trabajo más de reparto de pesos o de ciclística o incluso aerodinámico. Por eso entonces creo que el test de Jerez, que tendrán todo el lunes y con tiempo, será bastante clave. Ya como dijeron en Austin, pienso, que allí les enviarán o tendrán novedades en tema de motor. Y también ahora en estos momentos Aleix está probando en el circuito Ricardo Tormo. En Ricardo Tormo, sí. Al igual que Yamaha, también. Se que supone que ya están probando el V4 en Yamaha en Valencia No, se también. supone no, lo están probando. ¿Yamaha también está en Valencia? Sí, están probando el V4. Además, hay un vídeo en el que claramente se escucha un V4. ¿Sí? Sí, o sea, ¿Lo ha colgado este vídeo? Está en Twitter. Entiendo que algún Marshall, alguien desde la curva amarilla y Skull Crutchlow, que son dos pasadas. Se escucha una primera el V4 en línea y luego, el 4 en línea y luego el V4. O sea, se escucha claramente, es una diferencia. Pero, ¿o se ha hecho adrede o son dos vídeos diferentes? Son dos vídeos diferentes. De las dos pasadas. Sí, son dos pasadas diferentes en HD. O sea, es alguien que estaba grabando desde la grada, alguien de personal, entiendo. Qué bueno. Luego sí os lo comparto a vosotros, no aquí. Pero bueno, en redes sociales lo pueden encontrar en Twitter, yo creo. Y eso es un vídeo. Se escucha claramente un motor mucho más lleno. El sonido característico del V4. Y el sonido característico del 4 en línea de Yamaha, que también es muy característico. Entonces sí, al parecer no sabemos exactamente si es un 1000 o es un 850, pero están probando dos motores diferentes, eso 100%. Al final es como dijo Ramón Forcada en un podcast, en el programa de Dura la Vita. Al final con el 1000 y el 850 tú ahora puedes aprovechar, puedes construir un 1000 y aprovechar todo, digamos, todos los cárteres y la base para después meter el 850. O incluso, pues, ¿por qué lo digo? Porque ahora lo que les interesa, como cuando empezó Suzuki en MotoGP en el 2014 o 15, cuando volvió, porque claro, a Suzuki le pasa igual. Suzuki empezó el mundial de 4 tiempos con un motor V4. Por eso se llamaba la RGV y después se llamó GSX-R, porque las GSX-R de calle son motor 4 en línea y la RGV era motor V4. Entonces, ¿qué pasaba? Que si os acordáis, el probador
fue Randy de Puñet antes de saltar Sí. a Alex Espargaro y Viñales, que eran los pilotos de plantilla, y tuvieron muchos problemas de fiabilidad, de roturas y tal. Lo que les interesa ahora a Yamaha es hacerle kilómetros a este motor en Sí, carreras además, o en wildcards y tal. Por eso, Crutchlow tiene la velocidad, pero bueno, es el test de probador en cuanto a velocidad. Yo creo que ahora lo asume sobre todo Augusto sí. Fernández y la parte de fiabilidad más Crutchlow. Pero como decimos ahora con el tema de Augusto que sustituya a Oliveira, también quizás Crutchlow le toque salir, porque ahora, si no recuerdo mal, Augusto Fernández sale, en teoría tenía wildcard para Jerez, igual como Alex Espargaró, creo. Sí. Pero ahora no sé si saldrá o si Miguel está recuperado, Miguel Oliveira, y No se saldrá sabe con todavía, no se ha wildcard hecho o- oficial. Él dijo que estaba a la espera de conocer dónde iba a estar, si en el test team o con el Pramac. Y entonces lo que os decía, al final le interesa a Yamaha hacer kilómetros con este motor, aunque sea lo que decimos, con un 1000 que lo puedas capar, porque ahora también mucha gente se pregunta, con el cambio de reglamento a 2027 y la entrada de los nuevos Pirelli, claro, ahora también el nuevo fabricante tiene que desarrollar los neumáticos. Y una de las soluciones que escuché también, que creo que lo dijo o se lo explicaron a Manuel Pecino, era el tema de cómo desarrollarán los Pirelli si aún no hay motos con motores de 800. Pues al final capando los motores de 1000 que hay ahora, reduciendo la potencia y simulando un poco las prestaciones que tendrán el de los 850 con las limitaciones aerodinámicas y de dispositivos de salida. Un poco era hacer este inciso por lo que comentabas del motor V4 de Yamaha, que sería interesante que lo pusieran ya en pista para hacer el rodaje y más que nada la fiabilidad. Muy bien, pues yo creo que con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy, ¿no, Álvaro? Sí, bastante completo de MotoGP. Hemos hecho un buen repaso ahí de todos los aspectos de un fin de semana que la verdad que nos ha dejado mucho. Y ya sabéis, cada miércoles a las 5 de la tarde, este viernes entrevista a Francesc Bisset para que podáis conocer un poco los entresijos del motorsport desde abajo y también desde la máxima profesionalidad. Y poco más, seguidnos en redes sociales, también a Francesc, que sube muchísimo contenido muy interesante. Y os vemos la semana que viene también. Muchas gracias por la invitación. Como os he dicho antes, la entrevista ha estado muy bien. Hemos explicado un poco de todo, también aparte de mis inicios y un poco mi labor dentro de este mundo. También hemos tocado cosas bastante más generalistas y interesantes para la audiencia y como os digo, muchas gracias y mis redes sociales son FBSET Motorsport CC, es mi marca personal, y mi nueva agencia FB31 Motorsport. Así que nos vemos a la próxima. A ver Muchas si la gracias, próxima es en un Francesc. circuito. Sí, Ojalá, seguro. seguro. Alguno caerá, sea Superbikes o MotoGP o Junior GP, alguno caerá. Eso es. Así que Pues nos aquí en vemos. Mora de Ebre estamos cerca de todo. De Motorland lo tenemos a 1 hora. Montmeló 2 horas y media. Valencia 3 horas. Pero Motorland y Montmeló siempre Están caen. cerquita. Pues nos vemos la próxima semana y un saludo a todos. Un saludo a Nos todos. vemos. Gracias.